Guía de Primeros Auxilios, parte 2. Tener que auxiliar a una persona en una emergencia médica puede ocurrir en cualquier momento. Por ello, es importante tener algunos conocimientos de indicaciones y nociones de primeros auxilios, por seguridad y saber reaccionar a tiempo y de forma apropiada. Conocer lo esencial de los primeros auxilios puede ayudar a salvar una vida, ya que no corramos riesgos mientras asistimos a una persona. Comencemos. ¿Qué es una férula? Una férula es un dispositivo externo y rígido hecho de diversos materiales, como aluminio, yeso, madera, cartón, plástico, entre otras, y que es empleado en lesiones que ameritan inmovilización, es decir, una fractura, luxación, un esguince. ¿Para qué se utilizan las férulas? Se utilizan con la finalidad de mantener en la posición adecuada, permitir el sostén e inmovilizar diferentes zonas del cuerpo, generalmente las zonas con mayor movilidad. De esta forma se utiliza de manera temporal en tratamientos de fracturas y luxaciones para permitir el proceso de consolidación del hueso y cicatrización de los tejidos lesionados. Además, este dispositivo facilita la circulación tanto venosa como linfática de la zona afectada y por último corrige y evita deformidades. Entonces, las férulas se utilizan con la finalidad de mantener en la posición adecuada, permitir el sostén e inmovilizar diferentes zonas del cuerpo. Luxaciones y esguinces. ¿Cómo identificarles? La persona puede sufrir un dolor agudo, hinchazón o hematoma alrededor de la articulación o a lo largo del músculo. Si hay lesión, puede tener dificultad durante un intento de movimiento. ¿Qué es lo que hay que hacer? Garantizar el reposo y no intentar enderezarla. Aplicar bolsa de hielo cubierta con toallas a la zona lesionada durante solo 20 minutos. Ubicar la extremidad afectada más arriba si eso no causa más dolor. Suministrar algún analgésico o calmante para el dolor. Acudir a emergencia para ser evaluado por traumatología. Solicitar una ambulancia si la persona herida no puede andar o el dolor es muy agudo o intenso. No intentar arreglar el esguince o la luxación. Resumiendo, se sigue el método RICE: reposo, hielo, compresión, elevación. Fracturas. ¿Cómo identificarlas? Hinchazón, hematomas o un dolor fuerte. También puede encontrarse en una posición antinatural. Tenemos las fracturas cerradas, donde hay que mantener la extremidad lesionada con la mano de un brazo sano, ubicarla sobre un cojín o utilizar prendas de ropa para evitar movimientos innecesarios. Aplicar frío, una bolsa de hielo, sobre el lugar afectado. Si la parte lesionada presenta deformación visual o un dolor muy fuerte, llamar a una ambulancia. Asegurarse de que la extremidad lesionada esté inmovilizada hasta que llegue la ayuda. Si es imposible llamar a la ambulancia y hay que organizar el transporte por cuenta propia, en la extremidad posiblemente fracturada hay que poner una férula. Fracturas abiertas. Primero, cortar la hemorragia externa. Garantizar la inmovilidad de la zona fracturada con ayuda de férulas o con aquello que tengas a mano. Un palo, una tabla de madera, encima de la ropa. Llamar al servicio de emergencias. Poner sobre la herida un vendaje aséptico no apretado. Aplicar frío, bolsa de hielo, sobre el vendaje, encima de la herida.
cubrir con ropa o mantas densas al herido o herida. ¿Cómo puedo diferenciar una fractura cerrada de una abierta? Por la hemorragia. Y muchas veces en la fractura abierta donde existe hemorragia, el hueso se ve expuesto. Atragantamiento. Aquí vas a conocer una maniobra. Primero vamos a revisar para este ataque de asfixia para un adulto o una niña o niño mayor de 1 año. Hay que ubicarse detrás de la persona afectada, abrazar con ambas manos a la altura de la mitad superior del estómago, inclinarle hacia adelante, la mano en un puño, ubicarla arriba del ombligo, abrazar el puño con la otra mano y de una manera fuerte presionar el estómago adentro y hacia arriba y repetir la maniobra 5 veces. Si la persona ha perdido el conocimiento, sentarse encima de sus caderas y con las 2 manos de una manera fuerte presionar los arcos de las costillas. Girar la cabeza de la persona afectada hacia un lado y extraer el objeto extraño con los dedos cubiertos de gasas o vendas si es posible. Si no tiene ayuda la persona, colocar su propio puño encima del ombligo y agarrarlo con la otra mano, apoyándose en una silla, presionar fuertemente hacia adentro y hacia arriba. Esta es la famosa conocida maniobra de Heimlich. ¿Qué ocurre en el caso de que sea un ataque de asfixia de niña o niño menor de 1 año? Colocar boca abajo de tal manera que su cabeza se ubique debajo del pecho, manteniendo erguida su cabeza y cuello. Aplicar 5 golpes en la zona entre los omóplatos y luego 5 empujones en el centro del tórax con los dedos. Repetir este procedimiento hasta que el objeto que obstruye salga hacia afuera o el niño o niña empiece a gritar. Si no es posible sacar el objeto, dirigirse rápidamente a urgencias. El centro del tórax del niño o la niña de menos de 1 año se encuentra entre los pezones. Ataque cardíaco o infarto. Ocurre cuando hay dolor, compresión detrás del esternón, sensaciones desagradables y puntiagudas en brazos, cuello, mandíbula, espalda o estómago, respiración frecuente e intermitente, latidos acelerados, carentes de sentido rítmico, pulso en extremidades débil y acelerado, sudor frío, pegajoso y abundante, náuseas y vómitos. Lo primero, llamar a una ambulancia. Si hay posibilidad, medir la presión arterial y el pulso. Dar a tomar una aspirina si no tiene alergia y que mastique bien la pastilla. Consultar a la persona si tiene medicinas recetadas por su médico habitual. Asegurarse de que se encuentre en una posición cómoda. Sillón con reposabrazos o cama con la cabeza en posición elevada. Tranquilizar y animar a la persona en la espera de la ambulancia. Vamos con la hemorragia cerebral. Señales de alerta. Debilidad repentina, inestabilidad en un brazo o una pierna, alteraciones en el habla y dificultad de comprensión, alteración de la coordinación en los movimientos, dolor de cabeza agudo, desmayo, torsión del rostro. Frente a esto hay que evaluar lo siguiente. ¿No puede sonreír? ¿Una esquina de la boca está baja? ¿No puede levantar los 2 brazos? ¿Uno se puso débil? ¿No puede pronunciar su nombre de una manera comprensible? Esas son señales de alerta si es que las respuestas son positivas. Lo primero es llamar a una ambulancia. Tumbar a la persona metiendo cojines altos debajo de los hombros, los omóplatos y la cabeza. Ventilar el lugar abriendo puertas y ventanas. Desabrochar el cuello y cinturón que aprieta.
tomar la presión si es posible. En primeros síntomas de vómito, poner la cabeza hacia un lado, hablarle tranquilamente y procurar animarle. Revisemos ahora la insolación. ¿Cómo identificarla? Cese o interrupción del sudor. Fiebre de hasta 40 grados. Piel pálida y caliente. Presión arterial baja. Pulso débil y frecuente. Calambres musculares. Vómitos, diarrea. Pérdida del conocimiento. Llamar a una ambulancia inmediatamente. Llevar a un lugar más fresco. Ventilar el lugar. Quitar o desabrochar ropa apretada o estrecha, cubrir el cuerpo con tela fresca y húmeda, ubicar sobre su cabeza, cuello e ingle toallas humedecidas con agua fría, observa la imagen, dar de beber agua fresca mineral o agua normal con un poco de sal. En caso de ser necesario, seguir enfriándole aplicando hielo o un objeto frío envuelto en tela sobre las muñecas, el interior de los codos, ingle, cuellos y axilas. La hipotermia. ¿Cómo identificar? La persona está pálida, fría al tacto. Puede no tener temblores, pero la frecuencia respiratoria es más lenta. La temperatura del cuerpo estará por debajo de los 35 grados. Llamar a una ambulancia. En primer lugar, mover o reubicar a la persona en un lugar caliente. Cubrir con mantas. Dar una bebida caliente pero sin cafeína ni alcohol. Ofrecer alimentos con muchas calorías, por ejemplo, el chocolate. Importante, si hay síntomas de congelamiento, no frotar la piel, simplemente cubrir esas zonas con varias capas. Frente a un traumatismo. ¿Y qué es? Es una lesión producida por un golpe o algo duro, por ejemplo, al caer al suelo o por las escaleras, o bien que algo duro nos golpea, por ejemplo, con un palo. Ese golpe daña la piel y los tejidos situados por debajo de ella. ¿Qué hay que hacer? Si hay hemorragia, cortarla presionando fuertemente la herida con una gasa estéril hasta que se corte la hemorragia. Aplicar frío a la cabeza si es el caso, llamar a una ambulancia, controlar el pulso, la respiración y la reacción de las pupilas a la luz. Si no hay pulso ni respiración y las pupilas no reaccionan, iniciar una reanimación cardiopulmonar, que ya revisamos en la primera parte de primeros auxilios. Después de recuperar la respiración y tras una reanimación, ubicar a la víctima en una posición lateral estable, taparla para que no tenga frío. Y frente a la pérdida de conocimiento o desmayo, ubicar a la persona en posición lateral de seguridad para que, por ejemplo, no se ahogue con posibles vómitos. Revisar si respira, inclinar su cabeza hacia atrás, mover la lengua hacia adelante para no bloquear las vías respiratorias, llamar a una ambulancia. Si no respira, empezar a la reanimación cardiopulmonar o RCP. Siempre es importante verificar que respira y colocar a la persona de lado en esa postura de seguridad. Vamos con el ahogamiento. Lo primero es asegurarse de que no hay amenaza o peligro para quien va a salvar. Sacar a la víctima del agua. Colocar a la persona con su estómago encima de su rodilla. Deja que el agua salga de las vías respiratorias. Limpiar la cavidad bucal de objetos extraños como mucosas, restos de vómito. En paralelo, pedir y avisar a una ambulancia. Identificar la presencia del pulso, la reacción de las pupilas a la luz, respiración individual e independiente. Si no tiene pulso, respiración ni reacción de pupilas a la luz, empezar el RCP o reanimación cardiopulmonar. Seguir haciéndolo hasta que llegue la ambulancia o bien hasta que la persona respire y su corazón empiece a latir.
Cuando se recupere la respiración y su latido, ubicarle de lado, cubrir con una manta y procurar que entre en calor. Es importante que si hay sospecha de que existen lesiones en la columna cervical, hay que extraer a la persona del agua sobre una tabla de madera o un tablero flotante. Si no hay pulso, no perder tiempo en eliminar el agua de los pulmones y estómago. Hay que hacer la reanimación aunque la víctima haya pasado debajo del agua más de 5 a 20 minutos. Picaduras de insectos. Revisar la zona de la picadura, cuidadosamente extraer el aguijón, si es el caso, poner hielo o una compresa fría en la zona de la picadura y llamar a una ambulancia si ha sufrido una reacción alérgica. En nuestro caso, en Chile, hay que temerle a la picadura de la araña de rincón. Poner hielo en la zona afectada en forma intermitente y según como vaya tolerando la persona, no más de 15 minutos cada hora, porque el hielo ayuda a inactivar el veneno de la araña, que es más activo a altas temperaturas. Si hay sospecha de mordedura por araña de rincón, acudir al servicio de urgencia inmediatamente. También si presenta los siguientes síntomas: lesión violácea en la piel, de rápida progresión o dolorosa, fiebre, náuseas, vómitos, dolor muscular, palidez o ictericia, cambios de coloración en la orina. Es importante observar las características de la araña e idealmente tratar de capturarla y llevarla al servicio de urgencia. Y recordarte que es muy importante que manejen y tengan a la vista el ABC de la seguridad y que puedan conversar en familia con respecto a esto. A de ambulancia, B de bombero, C carabinero. En ese orden hay que llamar frente a una emergencia. 131, ambulancia, 132, bomberos, 133, carabineros. El ABC de la seguridad, 123, puede hacer la diferencia frente a una emergencia. Sigamos aprendiendo en Crece Chile.